tal amigos? Bienvenidos a su programa 18 minutos. Hoy tenemos un gran invitado, pero permítame primero presentarme. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, y me acompaña mi buen amigo Mauricio. Encantado, Pancho, ya cumpliendo 18 meses de haber iniciado este proyecto contigo y con Mundo Ejecutivo. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias. Pues hoy nos acompaña un gran invitado. Él es Juan Carlos Baker, es director general de Ansley Consultores. Él fue subsecretario de Economía y fue nada más el responsable de la firma del Tratado del TEMEC, ¿no? Él estuvo ahí en las negociaciones. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Francisco, siempre un placer. Mauricio, gracias por recibirme. Y pues sí, creo que hay muchas cosas que platicar, pero sin duda todas interesantísimas y espero yo, sobre todo útiles para la toma de decisiones que tienen que hacer los ejecutivos que nos observan. Gracias. ¿Cómo ves la economía internacional? Mira, yo creo que hay como dos realidades. Por un lado, a nivel internacional vemos que hay ciertos indicadores que se han mejorado. Vemos que la inflación parece ir a la baja. Vemos también que la producción de ciertos commodities y productos después de los shocks que implicó la pandemia se ha estado recuperando. Pero yo creo que también, lo cual está muy bien, esa parte, ¿no? Pero creo que también hay amenazas, ya además de lo que todo el mundo menciona del efecto de la invasión rusa a Ucrania, lo que tiene que ver también con la recuperación de la pandemia, etcétera. Yo le agregaría a ese tipo como de preocupaciones más generalizadas, agregaría también cuestiones como los precios del petróleo, están relativamente altos. Por ahí también se hicieron anuncios respecto de recortes a la producción que va a haber, sobre todo por parte de Arabia Saudita. Aquí nosotros estamos disfrutando un verano muy caluroso, por cierto, pero el invierno está a la vuelta de la esquina, entonces eso creo que va a tener un efecto importante. Yo creo que la principal preocupación de la economía internacional en estos momentos tiene que ser o debe ser manejar esos grados de incertidumbre. Y para las empresas y organizaciones en lo particular, pues bueno, dentro de esos grados de incertidumbre tiene que haber, desde mi perspectiva, una estrategia por un lado defensiva, cubrirnos de incrementos en tasas, cuestiones de tipos de cambio que nos puedan afectar, inventarios de largo plazo, etcétera. Pero también hay oportunidades, ¿sí? Creo que eso también es algo que tenemos que tener muy presente y la clave siempre es saber, desde mi punto de vista, balancear esos dos temas. Y te diría también, Frank, Mauricio, que esto lamentablemente no va a cambiar pronto. O sea, esta idea de que todo lo que sucedió fue una coyuntura de la pandemia o de la guerra o etcétera, pues yo creo que eso más bien ya llegó para quedarse y va a ser algo con lo cual vamos a tener que trabajar ahora en adelante. Gracias. Y particularmente, Juan Carlos, qué interesante lo que nos planteas, escenarios, etcétera. Particularmente México, economías de América Latina como Colombia, Chile. ¿Cuál es tu perspectiva también? Estamos muy ligados en general hoy en el mundo global, ¿no? Correcto. Mira, creo que no es para nadie un secreto que los grandes drivers de las economías en América Latina es Estados Unidos, en el caso de México, o en el caso de varias economías en América Latina, pues China. China por el tema de la gran demanda que tiene de productos que se hacen en la región, desde minerales, puede ser cobre, mineral de hierro, etcétera, pasando también pues por comida, ¿no? Grandes exportadores como Brasil, Argentina de productos agrícolas pues tienen en China su principal mercado. Ahora, habiendo dicho eso, en el caso de México en específico, yo creo que la economía este año nos va a dar una sorpresa. No soy tan optimista como las fuentes oficiales, pero sí creo que se ha venido mejorando el pronóstico a lo largo de estos primeros 6 meses de 2023 y creo que es muy probable que México acabe creciendo por encima del 3%. Y eso es muy bueno, pero creo que ahí la nota medio amarilla es que las condiciones que han llevado a ese crecimiento económico robusto no necesariamente provienen de nuestro interior. Es decir, el crecimiento viene por las inversiones que están llegando, por los anuncios que se están haciendo de producción que se traslada de otras regiones del mundo hacia México y no necesariamente por actividades
o acciones que el gobierno mexicano esté tomando, ¿sí? Entonces eso, si eres una persona que cree en el vaso medio lleno, pues eso es muy bueno, porque sin hacer realmente mucho, pues está llegando inversión y hay crecimiento económico. Si eres de las personas que ven el vaso medio vacío, pues entonces eso es preocupante, porque estamos en un modo casi inercial, te diría. Pero yo creo que para México este año va a ser bastante bueno. Chile y Colombia, pues bueno, van a depender mucho también, insisto, de estos ciclos. En el caso de estas economías, pues más vinculado hacia la parte china. Se anticipa que China tenga un crecimiento también este año positivo, no tan robusto como nos gustaría a todo el mundo, sobre todo pensando que China pues es la segunda economía más grande. Pero yo creo que va a ser bueno, sobre todo a la medida que China continúe abriéndose después de las medidas tan draconianas que tuvieron respecto para contener el COVID. Entonces me parece que, en conclusión, Mauricio, las noticias de este año 2023 para América Latina económicamente van a ser buenas, pero con matices. Creo que en algunos países van a ser mejores que otras, y desde luego tenemos que considerar también factores políticos que en lo particular van a tener un impacto. En el caso de México, la elección del año próximo, la elección general del 2024. En Chile tienen por ahí también el tema del referendo constitucional. En Colombia va a haber elecciones intermedias. Entonces, bueno, eso no podemos descartar que tenga un efecto en el panorama económico. ¿Cómo ves la inflación? ¿Ya está controlada? ¿Hay riesgos de que pueda rebotar? No, es decir, ¿está controlada? No. Creo que a nivel mundial, en México se dio a conocer el dato en Estados Unidos ayer, hoy en la mañana, que pues va a un incremento moderado. Entonces, creo que ya no vamos a ver esas inflaciones de doble dígito, excepto en países como Argentina, que en donde eso ya está completamente desbordado y ahí hace falta un plan mucho más estructural. Pero yo creo que la inflación sí ha venido a la baja, principalmente por las acciones de los bancos centrales, que ha sido pues limitar la oferta de dinero a través de unas tasas muy altas de intereses. Pero sí existe el riesgo de que pueda haber un rebote, tal vez, insisto, no a doble dígito, pero sí el rebote puede venir principalmente por el tema de los combustibles. Ahorita fuera de cámara platicábamos de cómo se percibe ese dato de la inflación en Estados Unidos, en México también, y qué es la respuesta que va a dar el Banco Central. Yo no anticipo que vayan a bajar las tasas de interés en lo que va del resto del año. Posiblemente no se incrementarán más, pero se quedarán sin duda en el nivel en el que están. Un poco la expectativa de que cuando venga el invierno en el hemisferio occidental y eso te genere una mayor demanda necesariamente de combustibles y demás, pues que por ahí pueda estarse protegiendo tal vez tanto el Banco Central de Estados Unidos como México, para pues tener un poco de margen por si la inflación se empieza a incrementar. Pero no hay duda de que la inflación sigue siendo la gran amenaza para una recuperación de la economía mundial. Vaya escenarios, ¿verdad, Pancho? Está, no quiero sonar no, está bien, de mal agüero, ni mucho menos, ¿no? Pero decías hace un momento vaso medio lleno, vaso medio vacío. Hablemos de oportunidades. ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Qué oportunidades ves para personas, ciudadanos, empresas dentro de este contexto que nos estás describiendo? Mira, yo veo, Mauricio, en el caso de México, pero creo que es medio aplicable a pues, prácticamente toda América Latina, de hecho. Veo oportunidades por una parte que vienen de fuera, es decir, hace un instante hablaba que en el caso mexicano del fenómeno del nearshoring, que no es otra cosa más que inversiones que hace muchos años se habían ido a algunos lugares en el sudeste asiático para producir productos, válgame la redundancia, pues están buscando mercados y nuevos lugares en donde puedan ubicarse ante la incertidumbre de las cadenas de suministro. Entonces, esa parte de las inversiones sí está siendo un factor muy importante en la región. Hace unas cuantas semanas se dio a conocer el Reporte Mundial de Inversiones, lo hace la UNCTAD, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y entonces, por ejemplo, nos daba datos muy interesantes. Brasil se logró meter al top 5 de los mayores países que reciben inversión en el mundo, ¿ok? México, en mayor medida, esos dos países son los que mueven el flujo de las inversiones. Pero incluso Chile, incluso Colombia, Panamá, otro lugar donde seguro nos observan,
también están teniendo comportamientos muy positivos. Entonces, si tu empresa o tu organización de servicios está ligado a una de estas industrias que está trayendo inversión, si tú manejas inventarios para la industria textil o si tú vendes algún tipo de suministro para la industria automotriz o si tú tienes una planta en donde hacen los circuitos, los motherboards para ciertos dispositivos, lo más probable es que estés viendo que en tu negocio te está yendo mejor que antes. Y si no, chéquenle, porque es posible que por ahí haya oportunidades, ¿correcto? Pero insisto, esa es una oportunidad que viene debido a este ingreso de los capitales. A nivel interno, yo creo que una cosa en la cual América Latina en general tiene que hacer un gran esfuerzo, y ahí están las oportunidades, es en la parte de la digitalización. Nosotros, en países como el nuestro, como México, o en otros lugares un poco más avanzados, pues estamos ya muy acostumbrados a hacer operaciones por internet, a que las aplicaciones de nuestro teléfono móvil nos resuelvan muchas cosas, pero la verdad es que la cantidad de personas que están conectadas al internet en América Latina está muy por atrás de lo que vemos en lugares como Europa, Norteamérica o Asia. Entonces yo creo que la digitalización es realmente el futuro que puede darse en materia de oportunidades para las, sobre todo pymes en nuestra región y sobre todo pymes que están relacionadas a comunidades o de plano empresas que están dirigidas por mujeres. Entonces bueno, esa parte de la digitalización la veo como una gran oportunidad. Y la otra también en que podamos modernizar ciertas actividades que siempre se han hecho bien en la región. Yo estoy pensando concretamente en el sector agrícola. América Latina es un gran exportador de alimentos, pero nuestros procesos productivos de manejo, almacenamiento, transporte, etcétera, pues ciertamente pueden mejorarse. Yo creo que ahí también hay otra gran oportunidad. Juan Carlos, a ti te tocó negociar el TEMEC Sí. Con Trump. ¿Cómo eran él y su equipo para la negociación? Sí, tuvimos ahí la oportunidad de estar en un momento histórico, no solo por México. Creo que Donald Trump es realmente la consecuencia de un proceso de deterioro que ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos sobre qué es la economía globalizada, para qué sirve la integración regional, qué valor tienen los tratados de libre comercio. La verdad es que Estados Unidos está cambiando mucho su percepción en ese aspecto. Hemos tenido largas conversaciones en eso. Pero a ver, para efectos de tu pregunta, yo creo que enfrentar ese reto que representó la visión de Donald Trump y de su equipo en materia comercial y económica, me parece que ha sido posiblemente el mayor reto en materia económica que México ha tenido en décadas, porque no solamente era una cuestión de tratar de llegar a solucionar un problema, había también que hacerlo de una manera en que se guardaran muchos equilibrios y se guardaran muchos beneficios que México ya había obtenido. Lo más sencillo hubiera sido decirle que sí a Donald Trump en todo, pero eso no hubiera sido un resultado positivo para el país. Entonces, bueno, sin duda fue una experiencia difícil, pero creo que es muy valiosa, Frank, sobre todo ahora que estamos viendo pues, que posiblemente Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Ojalá no, eso pienso yo, ojalá no suceda, pero es una posibilidad real y creo que ahí hay lecciones aprendidas para México y para América Latina también, porque pues bueno, creo que en nuestra región nos quejamos siempre de que no hay una atención de parte de Washington como se debería dar a la región. Y pues bueno, yo creo que si viene Donald Trump, pues esa posibilidad va a ser todavía mucho menor, ¿no? Y comentas, Juan Carlos, algo que me llama la atención, sobre todo pensando en las personas que nos están escuchando y viendo, ese estilo de negociación que sabemos ha sido tan peculiar, tiene su libro, etcétera, el señor Trump. En términos de liderazgo, de vivencia personal, como funcionario, como directivo, ¿qué lecciones te dejó haber interactuado con él? Que seguramente, si no personal y directamente con él, pero su equipo debe tener esas características, sí, sin duda. Sí, ¿Qué nos puedes decir así como para compartir con los líderes de hoy? A ver, mira, yo creo que hay, Mauricio, hay sin duda muchas lecciones aprendidas. Personalmente a mí, creo que lo que más me dejó, o el aprendizaje más grande que tuve, es que tengo que cuestionar constantemente mis propias creencias. Es decir, cuando llegamos a esa situación con Donald Trump y con su equipo,
pues partíamos de una serie de ideas que parecían verdades incuestionables. La globalización es buena, el libre comercio va a ser mejor para las economías, los países naturalmente van a querer abrirse a la economía y ser democráticos. Y yo creo que lo que hemos visto, no solo en la parte económica, sino también política en el mundo, pues nos hace dudar de todas esas cosas con las cuales al menos yo crecí, mi generación creció. Entonces, bueno, creo que la primera grande idea en términos de aprendizaje es cuestiónate todo lo que siempre has creído, porque posiblemente el panorama cambió o a lo mejor has estado equivocado todo este tiempo y simplemente no lo sabías. La segunda gran vivencia que este proceso me dejó a mí en lo particular es que ninguna idea es necesariamente mala, solamente tienes que saber cómo ponerla en el contexto adecuado. Es decir, muchas de las cosas que Donald Trump decía, por la manera tan burda en la cual las expresaba esas ideas, generaban inmediatamente un rechazo. Y el caso del TEMEC es del antiguo NAFTA, TLC, ahora convertido en TEMEC, me parece que es el mejor ejemplo, porque el NAFTA TLC por mucho tiempo se consideró como este elemento incuestionable de la geopolítica norteamericana, que había logrado un balance que no debía de tocarse bajo ninguna manera, so pena de que todo saliera mal. Y pues llega Donald Trump y dice, insisto de manera muy burda, pues esto es un instrumento que tiene 20 años y no es posible que sigamos trabajando con un instrumento de ese tipo. Y efectivamente el TEMEC, el USMCA, es un mejor acuerdo porque es más moderno. Y no es que la idea fuera mala, es solamente que pues no estaba presentada en el contexto adecuado. Creo que con esas dos podríamos hablar de esto un programa completo. Pero yo creo que esas dos son las que te resaltaría, discúlpame más. Primero, cuestionarme siempre todo lo que yo creo y de dónde vengo. Y segundo, pues no descartar ninguna ni idea a priori. Tal vez pensar si el contexto en el cual se está diciendo la idea es el correcto, pero todo puede ser útil. Muy bien, gracias. Juan Carlos, la última pregunta, porque ya se nos está... La última de esta ocasión que me invitan. Exactamente, sí. Ya habrá otras. ¿Cuál fue el momento más difícil de la negociación con Trump? ¿No? Porque negociar con Mira, hubo muchos, pero yo creo que uno en específico que yo recuerdo vívidamente fue cuando rompimos la negociación en mayo del 2018. Es decir, teníamos un calendario de trabajo que iba además muy empatado con los tiempos del Congreso de Estados Unidos y demás. Entonces, como que el primer gran momento que teníamos que llegar con un avance sustantivo era mayo del 2018, porque la ley estadounidense hacía que se entregara en ese momento algo a su Congreso. Y no lo alcanzamos. No lo alcanzamos pues porque las condiciones no estaban ahí y porque no íbamos a aceptar algo que no nos conviniera. Y en ese momento la negociación se rompió, porque además venía la elección en México. Y sí llegué a pensar en ese momento que ya no íbamos a poder concluir nada. Se fue esto a la congeladora un par de meses y cuando regresamos a finales de junio del 2018, pues fue un proceso frenético de 6 semanas para cerrar. Pero sí, yo creo que ese para mí en lo personal fue el momento más difícil porque además del sentimiento de fracaso, de que no lo habíamos conseguido, pues estaba también el sentimiento de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque nos regresamos a la casa con un signo de interrogación arriba del avión. Wow. Pues listos. Sí, se nos acabó el tiempo, caray. Como dices, otro programa sin duda. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, encantado, por tu tiempo, por tus conceptos tan interesantes y pues muchas gracias a nuestros amigos de La Medir, de Mundo Ejecutivo y de Smart Speakers por acompañarnos en este programa. Hasta luego, amigos de 18 minutos.